En esta ocasión vamos a trabajar con el inversor trifásico interconectado a la red eléctrica. El circuito se conforma por una fuente de corriente directa, el bus DC, y el inversor trifásico, el cual está compuesto por tres ramas de dos transistores. La primera rama estaría formada por Q1 y Q2, y en el punto medio de la rama sería la fase A. La segunda rama está conformada por Q3 y Q4. El punto medio sería la fase B. La tercera rama estaría formado por Q5 y Q6 y en el punto medio sería la fase C. En este caso, la interconexión a la red eléctrica se hace a través de tres inductores de acoplamiento, uno para la fase A, otro para la fase B y otro para la fase C. La red eléctrica está representada por estas tres fuentes de tensión. Pues son voltajes con respecto al neutro y el neutro está aislado. El voltaje VAN es el voltaje de la fase A neutro, el voltaje VBN, que es el voltaje de la fase B a neutro, y el voltaje VCN es el voltaje de la fase C a neutro. En este caso, el inversor trifásico estará trabajando modulando cada una de las ramas para poder generar las señales de tensión trifásicas para inyectar potencia a la red eléctrica. Ahora, el primer paso del análisis para realizar el modelo del convertidor es dibujar el circuito equivalente utilizando interruptores, es decir, vamos a utilizar interruptores en lugar de dibujar los transistores, ¿no? Estos interruptores se consideran interruptores ideales que van a estar sustituyendo a los transistores que están dibujados en este diagrama. Bueno, entonces aquí tenemos del lado derecho el inversor trifásico utilizando interruptores. Nuevamente, ¿verdad? A la izquierda tenemos la fuente de corriente directa, tenemos el voltaje BCD y la corriente ICD. Luego tenemos los 6 interruptores que modelan el comportamiento de los transistores del inversor trifásico. Ahora tenemos unos circuitos driver, que son estos triangulitos, los cuales van a aplicar las señales de activación para poder cerrar y abrir esos interruptores. Asimismo, se establecen los voltajes en los interruptores y las corrientes en estos dispositivos de conmutación. Y bueno, se tiene en la parte inferior la estrategia de modulación. En este caso, la estrategia de modulación que se va a utilizar es, tenemos 3 comparadores. El primer comparador, la entrada, es la señal moduladora UA, que va a modular la primera rama del inversor. En ese comparador, esa UA se va a comparar con la señal portadora CT, la cual va a quedar definida entre valores de -1 y 1. Y de la comparación se va a obtener las señales de disparo S1 para el transistor, para el interruptor SW1 que modela el transistor Q1. Y utilizando un inversor lógico se obtiene la señal S2, que es el que va a conmutar al interruptor de la parte inferior. En este caso, tenemos interruptores ideales y no se va a considerar en el análisis el tiempo muerto o el tiempo de blanqueo. Nuevamente, el segundo comparador se va a encargar de modular la rama 2 del inversor. En la entrada no inversora aparece la señal moduladora V,
y que se va a estar comparando con la señal portadora también. Como resultado, vamos a tener la señal S3, que es la que va a activar al interruptor de la segunda rama, el de la parte superior. Y vamos a tener a través de un inversor lógico la señal S4, que va a activar al interruptor de la parte inferior de la segunda rama. Finalmente, el tercer comparador hace lo mismo, ahora con una señal moduladora que se va a llamar UC para la tercera rama, para la fase C, y el comparador va a comparar la señal con la señal portadora, y como resultado vamos a tener la señal S5, que nuevamente dispara o hace cerrar y abrir el interruptor SW5, y mediante un interruptor lógico, mediante un inversor lógico, vamos a obtener la señal S6, que es la señal que va a activar al interruptor SW6. De tal manera que con esta estrategia de modulación vamos a generar las señales necesarias para poder hacer la transferencia de potencia del bus de CD a la red eléctrica. Y bueno, inclusive se puede hacer también la transferencia de potencia de la red eléctrica al bus de CD, siempre que aquí en la entrada de la parte de corriente directa, pues exista un elemento que pueda recibir esa potencia. Bueno, esta sería la primera parte del análisis del circuito. En la siguiente parte ya haríamos el análisis del convertidor utilizando interruptores y para poder obtener el modelo conmutado. Pues eso es todo. Adiós.